Suele decirse que el deporte nacional de España es criticar, que somos aficionados a hablar mal de nuestros semejantes. Ese concepto de la crítica, como algo zafio, tiene su reverso positivo en la crítica como ejercicio de la inteligencia usada para analizar y enriquecer. Pues bien, Para Todos Lados queremos analizar la crítica en la tertulia de filosofía, pero con todos sus matices, incluido el que propone Abraham Lincoln con su sentencia: tiene derecho a criticar quien tiene un corazón dispuesto a ayudar. Pues vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompañan Jorge de los Santos, artista plástico, Mónica Esgueva, coach, escritora y economista, y José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes a los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es el sentido crítico. ¿Qué debemos de entender por sentido crítico, José? Bueno, estamos en una tertulia de filosofía, entonces si vamos al origen del término, nos vamos al mundo griego, de donde procede casi todo en nuestra cultura. Crítica es una palabra que viene del verbo krino, krinein, que originariamente significaba distinguir, separar, en definitiva, enjuiciar. En el siglo IV a.C. empieza ya a utilizarse la palabra críticos, referida al experto de las obras literarias, al que enjuicia las obras literarias. Pasa un largo tiempo y a partir del Renacimiento se recupera esa dimensión del ámbito crítico en la cultura europea y será en el siglo XVII cuando experimente este término una gran difusión en toda Europa a partir de los ensayos, en principio, de crítica literaria. Poco a poco surge también la crítica artística y después, a finales del siglo XVIII, todas las obras del gran pensador Immanuel Kant tienen la referencia de esa dimensión crítica. ¿Qué significa crítica de un modo directo y sencillo? Para mí, fundamentalmente, capacidad de enjuiciar, capacidad de valorar con una sustentación racional. Jorge, una definición bastante completa. Sí, una definición muy completa y muy ajustada. Yo añadiría quizá a lo que apunta José, que la capacidad crítica lo que tiene sobre todo es esa posibilidad de inestabilizar, o sea, de generar cierto movimiento en el sentido, es decir, en lo que que enlaza perfectamente con esto del juicio, ¿no? Poner en duda, poner en cuestión, mover, agitar la obtención, digamos, del sentido. El sentido de las cosas en general, ¿no? ¿Y dónde se podría aplicar, Mónica? Bueno, yo creo que sobre todo sirve como una habilidad para encontrar los fallos, las falacias que hay en las conclusiones a las que llegamos y en cómo llegamos a esas conclusiones, ¿no? En los argumentos. Pero más que nada creo que tendríamos que utilizarlo para evitar el conformismo. Esto no se puede utilizar para atacar a los demás. Yo no creo que se tenga que tampoco poner en cuestión las emociones ni los sentimientos de otros, sino que tiene que servirnos para no caer en el borreguismo, en ese conformismo, en esa mediocridad en el que todos vamos juntos. ¿Por qué? Porque aquí no se cuestiona nada. Como ha sido siempre así, como forma parte de nuestra cultura, como me llega por los medios de comunicación, como la historia está contada por los ganadores. No, todo esto lo tenemos que poner en cuestionamiento. Yo creo que sirve sobre todo para esto. ¿Y tiene algo que ver con el hecho de decir no me gusta? No, precisamente, por ejemplo, en Kant eso se distingue directamente. Una cosa es simplemente el agrado, me gusta o no me gusta, y otra cosa es la crítica, que tiene una sustentación, una argumentación de fondo. Y a mí me parece muy importante lo que acaba de decir Mónica. Se trata de no dejarse llevar simplemente por corrientes de opinión, sino intentar ir al fondo de las cosas. Es que además... Lo que me parece muy claro es que estamos en un mundo en el me gusta y no me gusta. Este es el mundo en el que estamos ahora sumidos. Y parece que todos nos dejamos llevar por esa dualidad, esa dicotomía de voy hacia lo que me produce placer y me alejo completamente de lo que me resulta, me da aversión o repulsivo o simplemente me disgusta. Creo que tenemos que traspasar todo esto para llegar a estar abiertos a lo que está sucediendo, a lo que nos dicen, a lo que nos llega, a lo que nos ocurre de una manera más ecuánime y no tanto en estar juzgando, etiquetando y estructurando y poniendo a cada uno en un huequito, en un cajoncito, como me abro y vivo con todo lo que está ocurriendo. Sí, no es tanto no decir no me gusta como poner en cuestión lo que me gusta.
Es decir, como someter a juicio, como someter a análisis lo que me gusta. La actitud que encierra, digamos, el sentido crítico, que eso es muy importante, no solo qué es el sentido crítico, sino qué actitud conlleva. Es una actitud de continua movilidad, es decir, de intentar romper esos puntos de fijeza que, digamos, los sentidos que establece alguien vienen, ¿no? Decía Mónica, por ejemplo, el conformismo. Esta movilidad tiene dos grandes adversarios. Por un lado está la mediocridad, que coincidiría, digamos, un poco en lo que Mónica dice como el conformismo, es decir, aceptar lo común. Se contaba la anécdota esta de 4 tipos que van por Escocia y encuentran una oveja negra en el campo, ¿no? Entonces dice el primero, la ve la oveja y dice, mira, coño, en Escocia todas las ovejas son negras. Esto es la mediocridad, es decir, todas las ovejas son negras. Dice el segundo, dice, bueno, lo que tendríamos que decir quizá es que hay alguna oveja negra en Escocia. Luego viene el tercero y dice, bueno, quizá que hay una oveja negra en Escocia, por lo menos sería lo más acertado a decir. Y luego viene el crítico finalmente y dice, bueno, vista desde este lado. Es decir, esa capacidad de análisis, esa capacidad de movimiento, de no fijarse, de no creerse el sentido, que en base a la información, que es otro término que ha sacado Mónica, o sea, la información son consignas, esto no tenemos, información es un término muy amplio que implica desde un cuadro a una declaración notarial, a un consejo, a una noticia en un informativo, ¿no? Y son consignas sobre cómo nos tenemos que comportar, o que nos comportemos, sobre qué tenemos que creer o cómo nos tenemos que comportar en base a eso que nos creemos, ¿no? Es en definitiva un sistema de control. Si no hay una capacidad crítica a esa información que nos viene dada, bien porque estamos amoldados, porque somos unos borregos, o bien porque somos unos fanáticos, que es el otro, digamos, adversario de la crítica, entonces vamos mal. Claro, pero ¿qué requiere tener sentido crítico? Requiere fundamentalmente abrirse a la comprensión y no dejarse llevar simplemente por fórmulas construidas de opinión. En este momento, en el mundo en el que vivimos hoy, es muy complejo porque hay digamos, hiperexpansión de la imagen comunicativa. Entonces, esa gran expansión de la imagen, en definitiva, casi se pone como una pantalla. Todo se escenifica, todo se espectaculariza. ¿Qué significa tener sentido crítico? Bueno, intentar desvelar qué hay detrás de las puestas en escena, qué hay detrás de esa dimensión de imagen. Y yo creo que para eso es muy importante tener una actitud estética ante las cosas. Estética como capacidad de juicio, como capacidad para valorar desde lo sensible hasta lo intelectual. O sea, hay relación entre la estética y el sentido crítico. Efectivamente. Porque la estética, en Kant se dice literalmente, la estética sería como un laboratorio para aprender a enjuiciar. Si tú eres capaz de mirar una obra de arte, no dejándote llevar simplemente por fórmulas ya dichas, sino que estableces un diálogo con esa obra de arte, estás experimentando una ampliación de tu sentido crítico que luego lo puedes aplicar a muchísimos otros planos, la moral, la política, etcétera. Yo creo que en la estética también depende tanto de la persona que mira, que no hay algo que... el arte nunca ha sido anacrónico, sino que va cambiando según las épocas, según la formación de las personas, según su experiencia. Pero es verdad que este sentido crítico tendría que ayudarnos a darnos cuenta de que todo no vale, de que hay arte que es excelente y arte que no es excelente, que hay una parte que se puede trascender y no se puede trascender, que hay algo que es muy superficial, es muy comercial y no significa que sea bueno. Entonces, ese sentido crítico habría que emplearlo realmente para algo constructivo. Jorge. Sí, es que la estética, claro, es lo que sucede en una sociedad como la nuestra, que confunde la utilidad con el sentido, claro, ¿no? O sea, que potencia, por ejemplo, pues no sé cómo decirte, el señor que fabrica coches, el señor que distribuye los coches, el señor que compra el coche y desdeña completamente y ningunea de todas las maneras posibles al que se plantea que es el desplazamiento. Y si el desplazamiento es un concepto asociado exclusivamente al coche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, naturalmente la estética no es pues depilarse las ingles de determinada forma, como por ejemplo uno puede entender. La estética es una teoría del conocimiento. Es una manera de entender cómo las formas provocan en nosotros unas sensaciones. Es decir, alguien con estética, por ejemplo, ahora es muy sencillo ver una esvástica y decir, sujetada por un tipo con el pelo rapado, y decir, coño, los nazis, hostia, vamos a eso.
La estética es la capacidad de, viendo una esvástica por primera vez, decir qué discurso está detrás de esa esvástica. O sea, fíjate, en una sociedad como la nuestra, del espectáculo, como bien decía José, de la continua plasmación de imágenes, sí es importante tener capacidad estética. O sea, sí es importante tener esa capacidad crítica del juicio de las imágenes y de las sensaciones que esas imágenes nos están produciendo, por ejemplo. ¿Y la ciencia es el gran elemento que permite la crítica? ¿Qué pensáis? El conocimiento. El conocimiento, distinguiendo además conocimiento de opinión. Y entonces yo creo que hay una escala en la que se puede establecer una intercomunicación entre arte, como forma de enriquecimiento de las experiencias humanas, filosofía, como cuestionamiento de quiénes somos, qué hacemos en la vida, y ciencia, como conocimiento específico de distintos planos de la experiencia. Hay muchas veces, hay muchas veces que el sentido crítico se entiende en esa contraposición entre lo que es un pensamiento científico, digamos, y lo que es un pensamiento supersticioso. Claro, la ciencia, entendida como ciencia, como lo entendemos ahora, más vinculado a la técnica, que es la utilización, digamos, de esa búsqueda de sentido que da la ciencia. O sea, la ciencia deja de tener capacidad crítica cuando ni siquiera ella misma es capaz de cuestionarse a ella misma, es decir, cuando emplea el dogma como algo inamovible. En ese momento, pues la ciencia no sería, digamos, lo contrario de la superstición, habría caído, digamos, también en un momento de fijación, que es lo que siempre, que yo creo que es importante. Esto que decimos, la capacidad crítica es lo que te permite apertura, es lo que te permite irte, no fijarte, y no fijarte en algo que alguien ha determinado que eso está fijado. Pues bueno, me vais a permitir, ya que tenemos a un experto en arte, a José Jiménez, vamos a ver algunas obras y ya de paso las criticamos, ¿no? Vamos a empezar por un Dalí, a ver qué nos puedes decir al respecto. Ahí lo tenemos. No, esto es un Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Sí. Bueno, esta pieza, por el propio Duchamp, en su momento no se concibió como una obra de arte, sino como algo diferente. Es 1913, tiene el título Rueda de bicicleta. ¿Y qué es lo que plantea? La comprensión muy temprana, 1913, de que el arte se enfrenta con un mundo donde hay ya cosas hechas, imágenes y objetos que no implican menos capacidad productiva, creativa, que las que el artista tradicional tenía. ¿Qué es lo que se plantea? Al poner una rueda de bicicleta encima de un taburete, la rueda ya no sirve para la función para la que fue diseñada, ni tampoco el taburete, porque no nos podemos ni sentar ni subir en él. ¿Qué es lo que saca a primer plano? La forma. ¿Y qué es lo que plantea? Una forma de experiencia estética, una vía, un canal de experiencia estética distinto al que tradicionalmente había presentado el arte hasta aquel momento. Es una comprensión del cambio en la cultura que se estaba produciendo. Sobre Duchamp se han dicho tantas caricaturas que uno ya no sabe dónde meterse. Es una persona que tenía la comprensión de que su obra no sería comprendida hasta mucho tiempo después. Y efectivamente, yo creo que en estos momentos es el artista del siglo XX más referencial para el siglo XXI. Jorge, claro, como escuchamos al experto, porque quizás la opinión del resto de los mortales es diferente. No, en este caso es absolutamente coincidente. O sea, Duchamp hace algo, que es lo que explica muy bien José, que es preguntarse qué es el arte. Es decir, Duchamp hace un juicio sobre lo que es el propio arte. Entonces entra en cuestión, porque también lo apunta José, Duchamp es un cronista de su tiempo, que esto es algo que es fundamental en el arte, o sea, saber explicar su tiempo, o sea, permitirnos puntos de anclaje, o sea, significaciones. Esto es un elemento, una forma que te permite una significación, que la significación es lo que te va a dar sentido a la cosa. Eso es lo que fundamentalmente hace el arte, ¿no? Entonces Duchamp es un tipo absolutamente capital en el siglo XX para entender, digamos, todo lo que viene después. Él dice, esto es lo que está pasando, nos estamos preguntando qué es el arte y esta, digamos, es una respuesta. Mónica, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, yo pondría como contraposición, yo creo que hemos llegado a un punto en el arte y en el mundo del arte en el que todo lo hemos llevado un poco a la exageración. Y yo pondría, simplemente comentaría una viñeta que leí hace poco del New Yorker,
que eran dos personas que estaban, o tres, que iban a una exposición de arte moderno, y comentaban, una de las que iba, una de las señoras estaba mirando con mucha atención el interruptor. Dijo, pues, oye, la verdad es que esta parte de la exposición me encanta, pero no la comprendo muy bien. Pues yo me quedo con eso. Bueno, pues vamos. Sí, José. Bueno, yo creo que eso forma parte de las caricaturas que se dicen acerca del arte actualmente. A lo largo de los siglos ha habido buen arte y mal arte, y es muy difícil determinar qué es bueno y qué es malo en el mismo momento cuando las propuestas se están produciendo. Al final, el paso del tiempo sitúa las cosas en su sitio, pero yo creo que es muy negativo acercarse al arte que se está haciendo con esa actitud de hacer caricaturas, porque en ese sentido podríamos decir, bueno, el arte se acabó, pero también se acabó el cine, también se acabó la educación. Ahora que somos jóvenes, los jóvenes que lo son, no merece la pena que sigáis, porque ya no hay nada que hacer, ya está todo hecho. No, yo creo que hay que tener una actitud mucho más abierta, y el verdadero sentido crítico es no dejarse llevar por las caricaturas, por las fórmulas peyorativas ya hechas. Pues vamos con y tampoco otra, por sí. las modas, yo diría. Por supuesto. Pues vamos con otra obra de arte, en este caso el Dalí. El Dalí ya lo tienen preparado nuestros compañeros, ahí está. José. Bueno, Dalí era un artista maravilloso, maravilloso escritor también, la gente le ha leído muy poco. Lamentablemente es más conocida la imagen pública que él adoptó de sí mismo que la obra que transmite, pero esta pieza, los relojes flácidos, el sentido como desparramado de una figura humana que podemos apreciar, remite a un determinado momento, un momento de crisis, un momento de la historia realmente muy complejo, donde Dalí muestra en qué medida todo fluctúa y en qué medida las grandes certidumbres que había habido en la historia tradicional de Europa y de la cultura occidental estaban cayendo. Bueno, la representación de las hormigas ligadas al tiempo, algo que tiene mucho que ver también con su colaboración con Buñuel, yo creo que nos da una imagen muy fuerte de esa gran crisis de la tradición cultural de Occidente en un momento determinado. ¿Algo que añadir, Jorge? No, yo añadiría simplemente el momento histórico en el que se produce, que es dentro del momento del surrealismo, es el descubrimiento dentro de esta endeblez, digamos, de significaciones que nos encontramos a principios del siglo XX, donde todo se pone en cuestión. El principio del siglo XX es el heredero, digamos, de la tradición o de la puesta en visión, digamos, del problema del nihilismo, que Nietzsche ejemplifica perfectamente, ¿no? Y en este caso es el descubrimiento de algo que conforma al humano, que es el subconsciente, ¿no? Y la búsqueda, digamos, de ese mar sin fondo que a partir de Freud pues descubrimos, ¿no? El ser humano no es algo, volvemos a emplear el término fijo, no es algo estable, no es algo concreto, no es algo que se puede pelar como si fuera una cebolla, ¿no? Es algo variable, dinámico, móvil, ¿no? Bueno, y volviendo al hecho crítico, ¿es comprensible que haya personas que no les guste, que no terminen de entender qué es lo que Dalí quiso reflejar, que lo puedan criticar libremente? Yo creo que hay que profundizar, y hay artistas que son capaces de comunicar y hay otros artistas en los que no son capaces de comunicar. Yo creo que hay realmente niveles, no se puede poner todo el mismo nivel ni el mismo rasero. Dalí era un visionario y Dalí rara vez te deja indiferente frente de sus obras. Dalí comunica, Dalí tiene una trascendencia, Dalí tiene un fondo que otros artistas no tienen, y por eso Dalí es uno de los grandes artistas del siglo XX. Yo creo que la excelencia se tiene que demostrar con las obras. No es solo, bueno, que ha dicho fulanito que es excelente, no. Si a ti te comunica, si a ti te transmite, si a ti te mueve, si te remueve, hay algo detrás. Bueno, no olvidemos que la crítica se ha convertido también en una profesión. Crítico de cine, crítico de arte, crítico gastronómico, crítico deportivo. Yo creo que cada vez hay menos espacio para la crítica. En mi último libro hablaba, que se llama precisamente Crítica en Acto, hablaba de esta cuestión. En mi opinión, cada vez más la crítica, como un saber fundamentado en especialidades, está teniendo cada vez menos espacio en los canales culturales y en los medios de comunicación. Hay ahora espacios alternativos en las redes digitales, pero en los medios de comunicación tradicionales cada vez hay menos espacio para un saber especializado en crítica, y cada vez se está sustituyendo más por la crónica, por la información,
más o menos sensacionalista. Entonces, ¿eso no es crítica o es una crítica subjetiva? Eso no es crítica. Eso es opinión, eso es marketing, es reorganización de contenidos en función del impacto sensacionalista. La crítica no es eso. La crítica es un juicio argumentado, y argumentado que requiere, para poder argumentar bien, conocimiento. No puedes hablar de Dalí si no has estudiado a fondo el arte del tiempo de Dalí, quién era Dalí, sin conocer su obra, sin conocer sus escritos, sino lo que haces es simplemente crónica. Hay también, digamos, algo que posiblemente justifique este estado de cosas, que es verdad. La función del crítico es un poco la función del profeta en el oráculo de Delfos, es decir, el profeta recibía de la Pitia un mensaje incomprensible y entonces pues él lo transformaba, lo codificaba de nuevo para que, digamos, el que acudía a pedir consejo lo pudiera entender y en general. Y esta es la función de la crítica, que ha sido absolutamente fundamental precisamente por esto que decía Mónica antes, por esta frivolización, por esta desconexión, digamos, entre lo que ha sido el arte de la modernidad con el público. La función del crítico ha sido capital. Claro, cuando coartas, digamos, esa función o cuando destruyes esa función del profeta, estás destruyendo la conexión. Es decir, nadie puede entender lo que estaba haciendo Duchamp, por ejemplo, si no hubiera críticos en ese momento. Entonces, ¿qué sucede también? Sucede también que como se han perdido los puntos de referencia estables, y me remito nuevamente a lo que hemos apuntado antes de la crisis del nihilismo, entonces muchas veces el crítico, esto se ve especialmente en la crítica cinematográfica, hace una especie de panegírico del mismo, o sea, hace una especie de crónica social de su vida, de su gusto, que nada tiene que ver, digamos, con el facilitar el acceso a través del conocimiento de la forma, de la sensación que está produciendo aquel trabajo. Yo creo que lo que hemos llegado es a una sociedad de la banalización, más que nada. Entonces se banaliza todo. En lugar de profundizar, nos quedamos en ese primer nivel superficial y al final es muy fácil también desde ahí criticar, porque es una opinión. Esa crítica es mucho más fácil eso que construir. Si yo no, el que se sienta en un sillón y se dedica a juzgar y a criticar es facilísimo. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es construir, es crear, es exponerse, es profundizar. Y nos hemos quedado en esa primera, en la que, bueno, todo es un show en la televisión, todo es un show en todo lo demás, y no damos esos pasos más profundos, que es los que nos llevarían a construir algo desde una crítica más fundamentada. Cuando son opiniones, al final es tu opinión y es la mía, es todo subjetivo, ¿y qué más da? Aquí opinamos por opinar, sin ningún conocimiento, y desde luego ninguna sabiduría. Claro, pero por eso mismo, Mónica, yo creo que sería importante reservar la denominación sentido crítico o capacidad crítica para un juicio crítico más elaborado y no simplemente decir sí, no, me gusta, no me gusta, que en ocasiones es que además incluso en los territorios, ámbitos, digamos, especializados de la crítica, te dicen elige lo que es bueno y lo que no, simplemente diciendo sí o no. Hay que huir de eso, hay que ir a un sentido crítico, argumentado, con lo que quieres decir y por qué lo dices. Estupendo, pues muchísimas gracias a los tres, se nos ha acabado nuestro tiempo, muchísimas gracias y hasta pronto.